divulgación del conocimiento matemático y en general, en particular, perdón, de la educación matemática. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Me confirman si ahí ya sí, profesor, ya podemos ver. Bueno, muchísimas gracias. Bien, entonces, bueno, agradeciendo nuevamente la invitación, quisiera comentar hoy algunas reflexiones, algunos aspectos particulares en torno a lo que tiene que ver con un concepto que se ha venido constituyendo en educación matemática en particular, referente a aquello que debería tener el profesor de matemáticas. Y partimos diciendo que entendemos que el profesor de matemáticas no es solamente aquel que ha hecho, en Colombia lo llamamos una licenciatura, sino que están convocados, en Colombia ocurre, profesionales de distintas áreas que eventualmente también pueden hacer parte de esos procesos de formación en matemáticas escolares. Y el segundo aspecto tiene que ver también con acotar un poco el término. Aquí nos vamos a situar en términos de la matemática escolar, la matemática que está en la educación básica y media, la llamamos acá secundaria, y cómo hay algunos elementos que desde la educación matemática se han venido indagando y que en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia hemos venido incorporando de manera sistemática en nuestros planes de estudio y en la propuesta curricular que hacemos para la formación de maestros, particularmente en el área de matemáticas. Entonces quisiera, digamos que empezar un poco indagando frente a un lugar común tal vez para algunos acá, y es que cuando nos aproximamos en matemáticas a hablar de la definición de un objeto, de un elemento, tendemos a caracterizarlo, tendemos a encontrar de alguna manera esa estructura semántica y sintáctica, sea este elemento, le damos un nombre y empezamos a caracterizarlo y a definirlo. En esta oportunidad quise traer a colación este referente para pensarnos un poco de entrada cuál sería o cuáles serían esos elementos que constituyen o que caracterizan al profesor de matemáticas. Y podría eventualmente de entrada plantearse que es una persona que sabe matemáticas y qué tipo de matemáticas, de qué manera esas matemáticas tendrían una estructura conceptual particular para ser enseñada o bastaría solamente con un formalismo completamente riguroso y bien definido. Y ahí pues son varias las interpretaciones que podrían cobijarnos. Entonces, para poder continuar con una definición de qué caracteriza a un profesor de matemáticas, tendríamos que revisar diferentes elementos de lo que se hace en la labor de ser maestro de matemáticas. Y allí tendríamos que pasar obviamente por pensarnos un poco cuál es el contenido, en qué debe estar formado el profesor de matemáticas en términos conceptuales, pero también en términos didácticos. Sería un primer referente allí general. Y yo creo que nos convoca a una pregunta particular y es, ¿qué conocimientos debería tener quien enseña matemáticas? Y si bien, como ya mencionaba, hay varios pronunciamientos en la literatura al respecto, quisiera conocer un poco, como alguna percepción al respecto, y quisiera pedirles el favor, si de pronto es posible, vamos a mirar qué tanto la tecnología nos ayuda en ese sentido, recoger algunas apreciaciones de quienes nos acompañan en este momento en la sala, a través de una plataforma que nos permite recoger esas apreciaciones. Entonces, quisiera que si de pronto los asistentes nos pueden colaborar un poco pensándonos en esa pregunta inicial. La pregunta que nos convoca es eso, precisamente, ¿cuáles son esos conocimientos que podría tener alguien que enseña matemáticas? Y allí nos va a llevar a una plataforma que permite recoger esas apreciaciones de manera muy ejecutiva, muy rápida. No sé si de pronto alguien en la sala me pueda confirmar si puedo acceder al QR. Hay que tener dos dispositivos.
Ah, ok, ok. Vale, no, no hay problema. Sí, bueno, para los que no lo tienen, queríamos situar un poco la pregunta en términos un poco más participativos, pero si no, no es posible para algunos, no hay ningún problema. No sé si alguien pudo acceder desde un dispositivo móvil diferente. Ah, sí, por aquí ya hay algunas apreciaciones. Muchísimas gracias a los participantes. Bueno, entonces, digamos que con estas intervenciones ya tendría uno un referente inicial y es de manera, digamos, rigurosa, uno puede darse a la tarea de contestar la pregunta con referentes teóricos, pero también con algunas apreciaciones de lo general y de las experiencias que hemos tenido en el ejercicio de aprender y enseñar matemáticas. Y allí, por ejemplo, contar con una teoría en las matemáticas, creo que es importante, es indiscutible además. Sin lugar a duda, es necesario saber matemáticas para enseñar matemáticas. Eso es lo primero que hay que dejar claro. De ahí se derivan otros elementos. Hablar, por ejemplo, de lo didáctico, entendido desde un área muy particular, que es en este caso la didáctica de las matemáticas o la educación matemática, como se le conoce en algunos lugares, que se encarga precisamente de pensar un poco, de investigar, porque eso es objeto de investigación cotidiana, cuáles son esos elementos que deberían estar circulando en el aula de clase. Por ejemplo, allí hablan de la pasión y de la paciencia, dos elementos que uno podría situar en una esfera conceptual un tanto distinta a lo matemático, por ejemplo, a lo pedagógico, a tener un conocimiento de algunas teorías, en este caso del aprendizaje, de cómo hay algunos psicólogos incluso que han situado su atención de manera puntual en la enseñanza de las matemáticas. Piaget incluso es uno de esos primeros referentes que pone la mirada en lo matemático de manera particular. Y ahí se derivarían otros elementos, cómo llegar al estudiante, de qué manera logro generar esos vínculos comunicativos, pero también relacionales en torno a qué es lo que está viendo el estudiante o cuáles son las matemáticas que yo estoy mostrando. Si son unas matemáticas, y ahí retomo el siguiente, son unas matemáticas aplicadas o son unas matemáticas netamente desde el teorema, y en ambos casos estaría bien. Afortunadamente, no tenemos una verdad absoluta y no hay una fórmula que nos defina cuál es efectivamente la manera más efectiva de enseñarlas. Si la hubiera, pues utilizaríamos todos la misma y el problema resuelto. Pero allí el asunto es qué tipo de matemáticas podemos llevar y a qué escenarios. Ahí también hay una pregunta que nos genera una variable importante para revisar, y es qué tipo de público y a qué escenarios queremos llevar qué tipos de matemáticas. Entonces no serán las mismas matemáticas del ingeniero que necesita para su cotidianidad que las que necesita un nutricionista o un médico, porque sabemos que efectivamente allí hay unos elementos diferentes. Entonces, primero, bueno, agradecerles por la participación, las personas que esperan colaborar con ello, y efectivamente desde allí se empieza a plantear esta pregunta en torno a, bueno, y entonces, ¿cuáles son esos conocimientos? La literatura aquí nos, digamos, otorga unos resultados de investigación importantes que se han venido generando desde la década de los 80, en los cuales esta pregunta ha venido rondando la cabeza de diversos investigadores propios de la educación matemática, matemáticos, educadores en general, y cuál sería esa manera de integrar esos conocimientos, qué debería tenerse en mente para la formación de maestros, por ejemplo. Pero aquí vuelvo y aclaro, estamos pensando que no solamente es el profesor de matemáticas el que está convocado a enseñar matemáticas, muchos ingenieros, de otras áreas, contadores, de distintas disciplinas, matemáticos, obviamente, están en ocasiones convocados a la enseñanza. Y en ese orden de ideas, no tendría por qué tener especificidad un curso de aspectos pedagógicos o didácticos, pero sí pensarnos en la necesidad de
cuáles serían esos valores agregados o de dónde podríamos obtener algunos aspectos que permitan cualificar mejor esa formación. Creo que nos otorgarían un referente para poder ir avanzando en las prácticas, ¿no? En la formación también, pero en las prácticas habituales de la enseñanza de las matemáticas. En ese orden de ideas, aquí quise presentar solamente algunos de los modelos que ya están establecidos en la literatura frente a cuáles serían esos conocimientos. Algunos los dividen en el conocimiento del contenido, lo matemático, y el conocimiento pedagógico de ese contenido, no el pedagógico en general, sino de ese contenido. Algunos lo sitúan en el conocimiento de la práctica matemática, cómo podemos simular desde una perspectiva educativa lo que hace el matemático en su cotidianidad, cómo lo podemos llevar al aula, ¿sí? Estos procesos conceptuales que se desarrollan en el ejercicio de un matemático profesional, cómo se pueden llevar al aula, y es completamente legítimo plantearnos ese tipo de posturas en el aula. Y allí hay varios modelos que incluso siguen siendo objeto de investigación. ¿Cuál es el más pertinente? ¿Cuál podría llegar a ser el más efectivo? Pues es objeto de investigación. Aquí quiero referenciar un estudio, una revisión que realizan en el 2018 acerca de cuáles son esos modelos teóricos más empleados. En la literatura, cuáles son los modelos que más se emplean para analizar ese conocimiento que debe tener el profesor de matemáticas. Y allí encontramos, en primer lugar, o el planteamiento, digamos que ya clásico, de Schulman y sus colaboradores, que hacia la década del 80 plantearon estos conocimientos base para la enseñanza, lo llamaron ellos. Posteriormente se elabora un modelo con el 2006 más o menos, que es el de Bell y sus colaboradores, no trabajan solos además, que nos hablan acerca de este modelo de el conocimiento matemático para la enseñanza. Y allí hay una gran proliferación de investigaciones pensadas en cómo identificar cuáles son esos elementos. No obstante, hay un elemento allí que nos parece bien interesante, que es una propuesta que plantea el profesor Juan Díaz Godino, también con su equipo de colaboradores en la Universidad de Granada, en el marco de un enfoque ontosemiótico, y allí ellos se preocupan un poco por pensarse cuál es el modelo del conocimiento didáctico matemático, y ellos tienen, entre otros muchos referentes, uno muy particular que es el que queremos plantear el día de hoy, que es el modelo de idoneidad didáctica, es decir, cómo hablamos de idoneidad más allá de que el profesor se sepa los contenidos pedagógicos o los contenidos didácticos, cómo hacemos que en la práctica eso efectivamente sea idóneo para la formación de un determinado tipo de estudiantes y de maestros. Entonces, rápidamente quisiéramos revisar como esos tres referentes. En primer lugar, digamos como un clásico, el modelo de Schulman está planteando que habría que reconocer varias dimensiones de lo que un profesor debería saber, ¿sí? Entonces, allí está planteando, por ejemplo, que debe tener un conocimiento del contenido, es decir, debe saber matemáticas. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿sí? Debe saber matemáticas. Debe tener un conocimiento pedagógico en general, ¿sí? De entender un poco cómo funcionan estos procesos de la enseñanza y del aprendizaje, que hay unas teorías también al respecto de la enseñanza y del aprendizaje. Cómo organizar esos contenidos para un determinado público, y allí entraríamos a lo curricular. Cómo ahora en lo matemático, cómo haría para hacer algo que en la literatura también está, cómo trasladar, cómo transponer ese conocimiento matemático formal, cómo hacer esa transposición para llevarlo al aula. Eso también sería importante en términos de ese conocimiento pedagógico del contenido. Saber, por ejemplo, que hay unos objetos matemáticos en la escuela que suelen generar dificultades importantes. La fracción, por ejemplo, es uno de los más estudiados, en torno precisamente a conocer que ese contenido en su enseñanza resulta particularmente problemático. Ahora, conocer obviamente el contexto donde está, los estudiantes, sus características, qué tipo de mediaciones puede utilizar, si es viable el uso de la tecnología, si es necesario generar unas actividades de motivación adicionales antes de iniciar una sesión. Yo creo que este tipo de elementos son efectivamente necesarios allí. Los contextos educativos y finalmente como cuáles son los propósitos, qué es lo que queremos formar. Queremos en un escenario particular formar estudiantes que utilicen la matemática para lo cotidiano, que construyan el conocimiento matemático o que más bien lo repliquen o lo usen, por ejemplo. Podría ser efectivamente también algo como legítimo en esta percepción
del conocimiento matemático. Ese es el primer modelo, un modelo clásico, estudiado en muchos lugares, del cual efectivamente incluso hay algunas adaptaciones del modelo. Y surge luego una que es, digamos, el que más se ha estudiado en esta revisión que se realiza, el que más se ha estudiado, y es el modelo de Bell, en el cual si ahora hace una caracterización, digamos que plantea dos escenarios. Una es, tiene que conocer el contenido matemático, tiene que saber matemáticas, y en ese saber matemáticas él plantea una subdivisión, se habla del contenido común, ¿sí? de que debería saber un profesor, hasta dónde, hasta cálculos, qué tipo de geometrías, por ejemplo, podría revisar allí. En el contenido, por ejemplo, qué tanto de ese espectro, de ese horizonte matemático, podría conocer el profesor que le permita no solamente a él continuar indagando en matemáticas, sino hacer que sus estudiantes se motiven por continuar indagando, investigando, preguntándose en matemáticas. Y obviamente un conocimiento especializado, también un poco similar a lo que planteaba el modelo anterior. Ya en lo pedagógico del contenido, entonces él, digamos que lo plantea de nuevo con el contenido y los estudiantes, del contenido y la enseñanza, cómo efectivamente no solamente se enseña, sino se aprende. Ahora la pregunta está situada en términos del aprendizaje. Y esto cómo curricularmente se organiza, ¿sí? Allí, en algunos casos, en una primera versión, planteaba estas zonas, digamos, como conjuntos ahí un poco disyuntos, en los cuales cada uno tenía unas regiones particulares, y de tal suerte que esto empieza a generar ciertas, no incomodidades, sino empieza a decir, bueno, esto tendría que verse de manera integral, global, interconectada. No podríamos pensar que yo hago un curso segmentado de didáctica y un curso de matemáticas y un curso de teoría de números y con ello es suficiente, sino que hablemos un poco de su integración. Y hay un modelo bien interesante que plantea esas posibilidades de integración, que es el modelo de idoneidad didáctica. Modelo de idoneidad didáctica planteado por el enfoque ontosemiótico, sugiere, incluso desde su representación gráfica, unas posibilidades de integración entre esos diferentes tipos de conocimiento que aquí están situados en términos de prácticas, por ejemplo, y que se interrelacionan de modos un poco más complejos que las regiones que consideraba anteriormente el modelo del conocimiento didáctico del contenido. Y en este orden de ideas, ellos plantean unas dimensiones, ¿sí? Plantean, por ejemplo, cómo la emoción juega un papel importante, ahora va a aparecer un elemento que no estaba tal vez en las anteriores, cómo la mediación también puede ser un elemento importante, o sea, qué tipo de recursos puedo utilizar en el aula, en qué contextos puede ser o no más pertinente, lo que son preguntas completamente legítimas en el contexto educativo. Y entonces allí aparece que estas dimensiones nuevas, estas formas de entenderlo, van a empezar a reconocerse en la investigación y la literatura como posibilidades de formación, pero también como oportunidades para que posibles eventuales profesores de matemáticas que estén convocados a su enseñanza o que ya estén efectivamente en este ejercicio de la enseñanza, puedan empezar a formarse, a indagar en estos elementos que allí se plantean. Entonces, desde allí nosotros reconocemos que hay unos elementos importantes en el programa en particular, reconocemos de estos modelos, sabemos que es necesario atender a ellos desde las propuestas curriculares que generamos y en particular, hemos querido plantearnos que aparte del modelo de idoneidad didáctica de Godino, hay unos elementos que nos han venido inquietando y que creemos que son importantes también, sobre todo en una perspectiva en las cuales estos elementos y estos conocimientos van a funcionar de manera simultánea, conjunta, van a estar todo el tiempo interconectados. Y allí queremos referirnos puntualmente a tres que bien podrían recogerse también algunos aspectos en el modelo de idoneidad didáctica de Godino, y tiene que ver con el conocimiento epistemológico, es decir, no solamente intentamos saber matemáticas, sino tal vez preguntarnos un poco por de qué manera los humanos en el recorrido histórico y cultural han apropiado y han aprendido y de qué maneras esos objetos matemáticos. ¿Sí? Ahí habría una revisión combinada entre lo histórico y lo epistemológico que de entrada nos va a poner a reflexionar en términos filosóficos
frente, por ejemplo, al sentido y al significado de los objetos matemáticos, ¿sí? Ya en una reflexión un poco más puntual. De igual manera, creemos que es importante que en ese orden de ideas el profesor de matemáticas tenga un conocimiento especializado tal vez en educación matemática y que pueda reconocerse un poco en este espectro de lo que se hace en educación matemática, que es una línea particular de formación en la cual existen tanto literatura, academia instituida, eventos, cursos de formación posgradual, de manera particular en estos enfoques, sin querer de ninguna manera situarnos o encajarnos en alguno de ellos, porque también son enfoques y teorías en educación matemática, cada uno con unas perspectivas epistemológicas diferentes. Y creemos que en la actualidad hay un elemento que si bien podría estar situado en la perspectiva de lo mediacional que plantea Godino, nosotros queremos ser un poco más específicos, y es cómo el conocimiento tecnológico ahora resulta también un componente importante, cómo es preciso, es deseable que un profesor de matemáticas también pueda contar con un conocimiento técnico en aquellos elementos que le son propios a la enseñanza de la matemática, es decir, de qué manera, por ejemplo, yo puedo utilizar una simulación, de qué manera yo puedo utilizar, está evidentemente muy en boga todo ese asunto de la geometría dinámica y de qué manera esta geometría dinámica me posibilita unas comprensiones tal vez un poco más robustas, me permite tener unos significados más amplios del objeto y de sus propiedades, ¿sí? Esa sería una ganancia importante que tenemos con la tecnología. Repito, podemos situarla un poco en la perspectiva de las mediaciones de Godino, pero aquí queremos ser un poco enfáticos en algunos aspectos. Entonces, desde este panorama general, ¿sí? Esta es como la introducción general, queremos empezar a plantear un poco la idea de qué formas estos aspectos se pueden integrar y a qué nos estamos refiriendo con esos elementos epistemológicos especializados en educación matemática y tecnológicos. Queremos, digamos que, centrar la atención allí. Y en un primer momento, pues es preciso reconocer que en este conocimiento epistemológico que nos convoca a revisar lo histórico y lo filosófico, vamos a encontrar de alguna manera vinculados otros elementos que allí revisamos de manera puntual, incluso en algunos cursos como los que tuvimos la posibilidad de compartir con los estudiantes de la escuela Superior Politécnica, y tienen que ver, por ejemplo, con las maneras en las que nos preguntamos por la génesis del conocimiento matemático. Una pregunta que es legítima, efectivamente, en términos de su enseñanza. Es decir, yo cómo puedo entender que en la medida en la cual los humanos fueron haciendo sofisticado su pensamiento matemático, puedo entender que hay unos modelos y unas formas de transición en las maneras de contar, en los dispositivos que se utilizaron, en las formas en las cuales efectivamente aparecen de manera oficial los conceptos. Digamos, hay un clásico, que el de Pitágoras, que sabemos que se publica y se divulga a nombre de la cultura griega, pero hay antecedentes históricos de que desde los babilonios ya tenían registros de estos legados pitagóricos, por ejemplo. Entonces, entrar allí me parece que es un elemento importante para quien pretende enseñar matemáticas, pensar, mirar un poco la historia y qué aspectos de la historia se convierten a veces en ese gancho, en ese vínculo que me conecta y que me hace parecer interesante algo que estamos revisando, ¿sí? Algún concepto matemático. Entonces sería, vamos, una sugerencia importante que hacemos frecuentemente, y es revisemos cuál es el origen histórico. Aquí hay un modelo que plantea el profesor Gómez en la Universidad de los Andes, y que tiene que ver con precisamente eso, un análisis del contenido y cómo en el contenido yo debo ir a analizar cuál es su trasegar histórico, cuál es su devenir epistemológico. Creo que allí hay unos elementos bien importantes que pueden tributar a su enseñanza en cada uno de los objetos. Aquí solamente hacemos como una generalidad. Y esto nos lleva, por ejemplo, también a pensarnos un poquitico más, vinculando lo histórico y lo epistemológico, miremos un referente nomás. ¿Qué pasa en la cultura griega, por ejemplo, con las formas de hacer matemáticas? ¿Sí? La forma euclidiana de hacer matemáticas, ¿qué tiene que decir con respecto a la forma arquimediana de hacer matemáticas? ¿Qué
qué planteamientos diferentes hay en los dos en términos de construir un objeto, que bien podríamos situarlo de una manera muy general en la actualidad, como una matemática teórica y una matemática tal vez un poco más aplicada, pero desde la misma historia se nos plantean escenarios para enseñar matemáticas y en ocasiones lo que reporta la literatura y la investigación es mm, algunos estudiantes le pueden dar o le pueden otorgar más sentido al objeto matemático cuando lo ven en contexto, cuando el objeto matemático está en uso, está puesto en función de algo. Y eso tal vez nos haría pensar un poco en esa perspectiva en la cual la matemática no se construye necesariamente desde la axiomatización, sino que está ahora situada en un ejercicio más de necesidad, ¿sí? Y no quiere decir que no sea rigurosa, de ninguna manera. Y no quiere decir de ninguna forma tampoco que la axiomática euclidiana no sea práctica. Solamente estamos hablando de las maneras en las que epistemológicamente aparecen en la historia y cómo podría ayudarnos algunas luces en torno a cómo llevamos un concepto matemático a la clase, de qué manera lo presento, solamente desde su utilidad, pero también es necesario su formalización, su definición y su demostración. Es necesario encontrar la estructura conceptual que se le ha otorgado a ese objeto a través del tiempo en una clase de matemáticas. Entonces creo que también es deseable, obviamente, encontrar esos dos elementos. No hay un privilegio por el uno o por el otro, hay tal vez un equilibrio importante que se pueda buscar entre los dos, que es lo que le apostamos. Y allí poniéndonos un poco más filosóficos, incluso en la misma matemática uno encuentra que pensarse, por ejemplo, la naturaleza del objeto matemático, convoca a escuelas de pensamiento que lo sitúan en una perspectiva particular. El platonismo lo va a ubicar en un sitio, va a tener una forma de entender las matemáticas y cómo se han constituido a través del tiempo. El formalismo tendrá otra, pero no solamente están esas clásicas, aquí ya llamamos, o están situadas en la literatura como trascendentales, sino que las podemos situar también de otras formas. Estas escuelas filosóficas, si se quiere, están pensadas desde, por ejemplo, cómo la experiencia, cómo el empirismo juega un papel importante, cómo la interacción, y aquí, por ejemplo, empiezan a tejerse puentes entre este tipo de dimensión que queremos situar de lo epistemológico con otros elementos, por ejemplo, con la teoría del interaccionismo simbólico, que está más situada en una perspectiva del conocimiento, de lo conceptual, y como, por ejemplo, en muchas investigaciones se utilizan esos referentes, el interaccionismo simbólico como una manera de entender las formas en las cuales le damos significado a los símbolos que utilizamos en matemáticas. ¿Sí? Podría ser efectivamente esa una forma de mirarlo. Y el asunto aquí empieza a volverse un poco más interesante, porque yo no solamente estoy planteando escuelas filosóficas del pensamiento matemático, sino que también podría situarme ahora en unos enfoques epistemológicos de cómo se enseñan las matemáticas. Y de fondo está un elemento particular, y es que se ha reportado también en la literatura que en la medida en la que yo asuma una perspectiva o una creencia de qué son las matemáticas, de esa manera muy probablemente voy a orientar mi práctica. Es decir, si yo asumo que el objeto matemático está completamente definido y queda suficientemente caracterizado a partir de su definición y su demostración, esa va a ser la forma en la que voy a proceder. Y está bien, es legítima, es válida completamente, pero podría pensarse de otras maneras. Podríamos situarnos en perspectiva, por supuesto, dependiendo de las variables que ya hemos comentado anteriormente. Y en educación matemática, algunos en este proceso también epistemológico de pensarse cuál es la naturaleza de los objetos matemáticos, se han planteado algunas teorías que aquí queremos, digamos, ponerlas en la perspectiva de dos enfoques, ¿sí? Pero no son disyuntos. Hay literatura que habla efectivamente de su complementariedad y tiene que ver con reconocer, por ejemplo, cómo la matemática tiene un elemento social importante que la constituye. Por ejemplo, en algunos de ellos se afirma que es una construcción social, ¿sí? La matemática como construcción social. Y en ese orden de ideas, en esa perspectiva, en esa postura filosófica de que la matemática es una construcción social, pues entonces habrá unas formas de entender matemáticas, de hacer matemáticas y de enseñar matemáticas. Y allí aparecen algunos más interesados un poco en cómo reconocer que nuestros pueblos originarios
tenían unas formas de hacer matemáticas que pueden efectivamente vincularse a ese carácter autóctono de las matemáticas de los pueblos y de las regiones, que es el enfoque de la etnomatemática. ¿Cómo podríamos pensarnos una educación matemática que, si bien es social, histórico-cultural, lo llaman ellos, tiene una carga semiótica importante? Es decir, yo le doy significado a los objetos desde su tradición histórica y cultural, pero también a través de las maneras en las que yo elaboro significados de los objetos matemáticos a partir de la historia y la cultura. La teoría socioepistemológica de Cantoral y sus colaboradores, que plantea, digamos, de manera contundente este asunto de la construcción social del conocimiento, cómo se constituye, por ejemplo, el conocimiento matemático en comunidad, ¿sí? Es una perspectiva de la educación matemática muy particular, que no difiere del todo de la otra postura, que son los enfoques cognitivos, en los cuales, por ejemplo, uno revisa de alguna manera las formas en las cuales el objeto matemático va a estar puesto, por ejemplo, desde los fenómenos que lo convocan, ¿sí? Allí hay una postura particular. Por ejemplo, desde los registros semióticos, una teoría, digamos que un poco más clásica, pero también muy rigurosa, de Dual, que nos habla acerca de los registros semióticos y cómo efectivamente esos registros semióticos son los que nos permiten elaborar significados. Y obviamente el enfoque ontosemiótico que ya mencionamos allí, que tiene propuesto el modelo de idoneidad didáctica. Esto solamente como para mostrar un referente que también en educación matemática tendríamos la posibilidad de revisar dos posturas completamente diferentes. Bien, listo. Ahora, en términos de lo que tiene que ver con los campos de acción, ¿sí? Es decir, de qué forma lo que estamos pensando nosotros que podemos hacer en educación matemática como una disciplina científica, como una disciplina que se preocupa no solamente por el objeto matemático, sino ahora por su enseñanza, pero también por su aprendizaje. Nos va a convocar entonces a el escenario particular de que, si bien en la matemática uno reconoce unas áreas muy bien definidos, que no por ello son excluyentes con los demás, en educación matemática esos enfoques anteriores también van a plantearnos unas perspectivas muy particulares. Al parecer se le fue la conexión al profesor Mojica. Sí, así parece. Esperemos unos minutos, puede ser que se le... Ya, ahora sí. Ahora sí lo escuchamos, profesor. Permítame resolver allí algo, a ver si de pronto funciona mejor. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí. Ok. ¿Y estaba compartiendo la pantalla? Ah, sí, señor. Ok, vale. Bien, excusas, por favor. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces... Gracias. Bien, entonces tenemos ahora el escenario de estos enfoques en educación matemática y en las matemáticas, que en esos campos de conocimiento nos van a situar en perspectivas diferentes de la naturaleza de los objetos, su construcción, su forma de enseñanza y demás. Y este conocimiento, ese segundo componente que nosotros definimos como un aspecto importante a considerar, nos lleva a pensarnos un poco en la necesidad de situarnos en esas teorías, ¿sí? Y esas teorías en educación matemática, más allá de que sean socioculturales o sean cognitivas, ¿qué nos podrían aportar? ¿Cuál sería el aporte que cada una de ellas nos podría ofrecer? Y en ese escenario, ya ahorita vamos a mirar, digamos, algunas posibilidades de su integración, que es lo que creemos que se puede, digamos, que generar como un elemento adicional. Entonces, en el otro componente de los tres elementos que creemos que se pueden adicionar a estas dimensiones de la idoneidad didáctica, encontramos lo tecnológico. Y lo tecnológico no solamente entendido como aquello que está mediado por los recursos que en la actualidad conocemos como tecnológicos,
sino cómo, por ejemplo, reconocer que dispositivos que se han utilizado en lo histórico y en lo cultural se convierten también en tecnología, ¿sí? Tener, por ejemplo, un abaco en muchas civilizaciones se va a constituir en un componente importante, pero en ese orden de ideas, esas tecnologías también me posibilitan un tipo de construcciones matemáticas culturales, pero obviamente en términos didácticos también. ¿Qué pasa si yo reconozco ahora esos dispositivos como un tipo de tecnología para aprender a contar? ¿Sí? Es legítimo pensarlo desde ese orden de ideas. Y allí aparece entonces la necesidad de incorporar ahora esto que nosotros, digamos, estas tecnologías actuales, que repito, no son solamente las que tenemos a disposición, sin desprestigiar de ninguna manera el uso del libro como un compendio histórico, cultural, que creemos que no, de ninguna manera se puede desvirtuar, pero que también encontramos que hay un escenario un poco más allá, ¿sí? Un poco más allá. Y que en la actualidad, incluso la formación de profesores de matemáticas, la formación de matemáticos, de ingenieros, está pensada en este tipo de escenarios, en cómo, por ejemplo, en vez de poner ejemplos, hablo de generar modelos. Como, por ejemplo, puedo hablar de que en vez de hacer varios ejercicios, puedo hacer una simulación con varios casos, ¿sí? Ese sería un escenario en el cual yo podría situar que esta incorporación de las tecnologías va a empezar efectivamente a tomar un papel importante en la manera en la que el profesor de matemáticas se forma, pero también en la manera en la que desarrolla su práctica. Y repito, el profesor de matemáticas no solamente es aquel que tiene el título, sino aquel que esté llamado, que esté convocado a su enseñanza. Entonces creemos que en este componente de lo tecnológico también va a resultar muy importante ese tipo de aspectos. Y entonces, de esos tres planteamientos que nosotros estamos sugiriendo, el primero, el de lo epistemológico, el segundo, el de la educación matemática en particular, y el tercero, el de la tecnología, queremos hacer como algunas posibilidades para su integración, contar un poco algunas formas que nosotros hemos encontrado en el programa, en la licenciatura en matemáticas, para hablar de su integración. Y es, por ejemplo, pensémonos en cuáles son las formas culturales de pensar, de entender, de representar la multiplicación. Desde los babilonios tenemos que tenían tablas de multiplicar. Estaban las tablas de multiplicar, la tabla de multiplicar del 9 estaba escrita en piedra, ¿sí? Y esta tabla de multiplicar del 9 tenía una razón de ser, una función en ese contexto particular. En los egipcios el método de duplicación y mediación tiene una naturaleza distinta, pero es funcional en el aula, por supuesto, ¿sí? En un elemento histórico que yo podría incorporar perfectamente en el aula. Pero revisar ahora esa perspectiva de las razones y las proporciones que me plantea Euclides también puede ser muy interesante, pero además me permite algo y es que lo puedo vincular con un software de geometría dinámica. Yo podría integrar lo histórico, lo epistemológico, podría hacer integraciones allí. Podríamos pensar en que, por ejemplo, las formas o los algoritmos que se utilizan para la multiplicación son estrictamente necesarios. Es necesario preguntarnos todo el tiempo por la rigurosidad en la cuenta. ¿Eso es realmente lo más importante en la actualidad? ¿O realmente la cuenta, el resultado preciso todo el tiempo, es el objetivo final? Claro, es súper importante. Es importante tener el cálculo, es importante tener la cuenta, pero ese es realmente el fin último, ¿sí? De aprender a multiplicar o de entender las razones o de entender esto en términos funcionales, de entenderlo de otra manera. Creo que allí hay unos elementos importantes que ahora nos vamos al segundo componente. El segundo aspecto nosotros dijimos es, ¿y esto en educación matemática cómo se entiende? En educación matemática, desde la escuela francesa, es una corriente que se define allí, hay un autor que habla de eso, dice, oiga, pensarnos el problema de lo multiplicativo y de lo aditivo nos va a poner en la tarea efectivamente de situarnos un poco en los campos conceptuales, cómo hay estructuras multiplicativas, campos conceptuales de lo multiplicativo y lo aditivo con unos tipos de problemas particulares. Entonces yo ya no voy a poner solamente que el estudiante sepa las tablas de multiplicar, sino que también los tipos de tareas que pongo en el aula y el tipo de magnitudes que utilice para las tareas son una variable didáctica importante. Y esto, digamos que es producto de pensarnos ahora el problema de la multiplicación desde las tres dimensiones que estamos considerando, lo histórico, lo epistemológico, lo histórico, la educación matemática y lo tecnológico, que podría también efectivamente desarrollarse como una simulación, un modelo. Y aquí, por ejemplo, mirando otra vez este aporte de la didáctica de las matemáticas,
traer a colación algunos elementos centrales. Por ejemplo, cómo desde la didáctica francesa se nos presenta este elemento que nos parece que es bien importante, el de la transposición didáctica, cómo yo hago esa adaptación del saber, cómo lo despersonalizo, cómo lo desincretizo, cómo lo hago efectivamente llegar al aula de clase. Cómo, por ejemplo, podría entenderme una clase o una secuencia de enseñanza en términos de una ingeniería didáctica, ¿sí? De cómo puedo hacer para estructurar muy bien un proceso de enseñanza a partir de unos elementos definidos en un enfoque particular que es el de la ingeniería didáctica, que nos daría luces al respecto de cómo organizarnos curricularmente, por ejemplo. Allí, otros elementos que nos parece importante precisar acá, y es qué nos posibilita esta investigación en educación matemática, en su origen histórico y en su componente tecnológico, tiene que ver con entender, por ejemplo, cómo los objetos matemáticos ahora, en esta perspectiva, pueden ser susceptibles de interpretación. ¿Cómo así que es solamente el número? No, en la escuela yo podría entender el número más allá de su estructura en el conjunto numérico de referencia, podría entenderla, por ejemplo, desde el número como cardinal o el número como ordinal, o podría hablar de la fracción desde diferentes dimensiones, como una relación o como una cociente o como un operador, y sería válido pensárselo desde allí. Como por ejemplo la investigación específica en educación matemática nos dice que para enseñar álgebra los estudiantes interpretan la letra, la utilizan cuando uno está haciendo sumas algebraicas, utiliza la letra de una forma, pero cuando está resolviendo ecuaciones la letra funciona de otra manera. Entonces, allí hay unos elementos importantes que valdría la pena revisar en el aula, cómo se pueden hacer visibles. Como por ejemplo, la forma en la que yo uso el igual funciona o es diferente en diferentes contextos matemáticos. Como por ejemplo, la historia de la matemática nos muestra que hay unos procesos de evolución en el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico no aparece solamente con Vieta, sino que desde Diofanto hay una evolución con el lenguaje algebraico que se utilizaba hasta los griegos, por ejemplo, y ahí hay unas etapas que es bueno reconocer y poder de alguna manera llevar al aula de clase. Como por ejemplo, en un objeto matemático yo puedo hablar de la interpretación, de la derivada es un límite, es una razón de cambio, me permite definir en algunos conceptos particulares los crecimientos de ciertas regiones. Bueno, en diferentes contextos voy a poder interpretarla como un algoritmo, por ejemplo, en algunos casos derivar es un algoritmo. Yo hago un proceso y se acabó, pero ¿qué hay detrás de esas otras interpretaciones de los objetos matemáticos? Que creo que puede ser una ganancia allí importante. Bueno, de esto creo que ya había mencionado algo, y es en esta reflexión filosófica un poco, y es qué hace el matemático y qué hace aquel que no se dedica profesionalmente a las matemáticas o su enseñanza. Entonces allí un aporte particular de una teoría, la de la enculturación matemática, nos sitúa en este ejercicio de la enculturación, y es las actividades universales. En general ellos sitúan que las culturas y los pueblos que se han dedicado a hacer matemáticas trabajan con actividades como el contar, el localizar, el diseñar, el explicar, que son actividades propias de las culturas en la construcción de su conocimiento matemático. Y entonces, ¿qué hace entonces un matemático? ¿Hace solamente esas tareas o se encarga a otros elementos mucho más puntuales? ¿Sí? Resuelve problemas, demuestra, comunica, representa, pero también hay otros elementos que están en el quehacer matemático que a veces pueden quedar por fuera del aula, pero ¿por qué no? ¿O de qué manera yo llevo, por ejemplo, la investigación, como una conjetura llevada al aula de clase, como una paradoja en el aula de clase puede motivar a los estudiantes más allá de hacer múltiples ejercicios? Aquí, por ejemplo, en estas teorías en educación matemática hay aspectos bien interesantes, además como una invitación, y es, por ejemplo, como lo semiótico, o sea, el signo, entendido, por ejemplo, la matemática como un lenguaje legítimo, la interpretación de la matemática como un lenguaje, entonces me va a permitir darle significado al lenguaje. Y ese lenguaje y ese significado podría pasar por la esfera de lo semiótico y una semiótica desde perspectivas distintas. Por ejemplo, aquí está la teoría semiótica vista desde la perspectiva de Peirce, de Saussure, y en Godino hay una perspectiva un poco diferente, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, esas dos miradas podrían ser bien interesantes de cómo se puede entender la comprensión y la enseñanza de las matemáticas
desde el comprender sus significados. En particular, en la universidad, nosotros trabajamos con una idea, y es que para poder hablar de estas integraciones, ¿sí?, de estas combinaciones, nosotros le estamos de alguna manera pensando, apostándole un poco a eso tecnológico, cómo lo vinculamos, ¿sí? Cómo lo vinculamos. Ahí hay una propuesta que para algunos que ya es conocida del enfoque STEM, que efectivamente pues hace un llamado a esa convocatoria a lo práctico desde la matemática, desde la ciencia, la tecnología, desde la ingeniería. Entonces creo que ahí hay unos elementos bien importantes, y nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunos ejercicios, algunos avances de investigación en torno al pensamiento computacional, ¿sí? ¿Qué elementos de lo computacional nos permiten enseñar matemáticas? ¿Cuál es esa intersección que nosotros podemos encontrar allí como posibilidad para la formación de maestros, que es donde nosotros nos situamos? Por ejemplo, hay un elemento muy interesante, y es entender que estos marcos de referencia evolucionan. Nosotros en algún momento en la didáctica de las matemáticas hablábamos de obstáculos ontogenéticos, epistemológicos, didácticos, y cómo, por ejemplo, ahorita las neurociencias están dándonos información muy puntual frente a las zonas del cerebro que se activan con cierto tipo de tareas, qué tipo de emociones, por ejemplo, ahora aparecen vinculadas, y allí es donde entra un elemento fundamental, y es cómo ahora no solamente hablamos de creencias. O sea, en algún modelo de los que presentamos al inicio, aparecían las creencias en el centro. Lo que el profesor crea que son las matemáticas, eso es lo que va a hacer en su práctica. Esa era como a modo de resumen. Pero ya no solamente hablamos de las creencias. Si bien la creencia es importante, también cuáles son las emociones que se mueven, cuáles son las actitudes en la clase de matemáticas y del profesor de matemáticas también. Y en ese orden de ideas, ampliarnos a este escenario donde la emoción juega un papel importante, nos lleva a entenderlo. Por ejemplo, hay una cita que me parece que bien interesante, del doctor Cantoral, que nos dice: el estudiante no es que no le gusten las matemáticas, al estudiante lo que no le gusta es no entender las matemáticas. Ese es el problema. Entonces es un asunto que va por dónde, va por la emoción, no necesariamente por lo conceptual. Lo conceptual puede ser aplicado, puede ser formal, pero el problema es que lo que no le gusta a él no es el objeto matemático. Puede ser útil, viable y demás, pero es lo que siente cuando no lo entiende, porque es una sensación, ¿sí?, lo que se tiene allí. Y esto nos pone en otro plano, nos pone en el plano ahora de pensarnos en, bueno, y entonces esta emoción, ¿cómo la vinculo? ¿Cómo hago para pensarme, no para hacer una clase emocional o emocionalmente responsable, no, sino cómo lo incorporamos, ¿sí? Cómo motivamos, y ese es un elemento que ha estado en todo el tiempo, ¿sí? La motivación como un elemento fundamental allí, pero cómo se puede entender desde otras dimensiones, que creo que es una tarea importante. Creo que aquí hay un terreno amplio por recorrer de cómo vincular, cómo emocionar, cómo lograr enganchar al estudiante, que debería ser un elemento central para todas las dimensiones que hemos considerado hasta el momento. Y esto, por ejemplo, también, ¿para qué nos serviría? Por ejemplo, para empezar a pensar un poco en que ya el profesor no evalúa solamente con el mismo tipo de rutinas, que la rutina del profesor cambia cuando amplía su mirada de lo que debería conocer, y entonces ya ahora no solamente evalúo si es preciso el procedimiento, o si es precisa la respuesta, o si el modelo corresponde, o qué tanto se ajusta lo que el estudiante está comprendiendo en un esquema a lo que efectivamente se asume en general como el concepto matemático. Y es válido pensarnos en que el estudiante haga un esquema en matemáticas, o haga un escrito, por ejemplo, haga un escrito de sus comprensiones. Tal vez si nos pensamos en que la matemática es algo más que hacer la cuenta, entonces podríamos considerar como válido un ejercicio de un texto escrito, por ejemplo, ¿sí? Solamente ideas que planteamos allí. Y esto nos haría pensarnos, por ejemplo, en Colombia hablamos de unos pensamientos matemáticos y de unas habilidades o de unos procesos, pero esos procesos podrían también ampliarse y empezar a entender la matemática un poco desde esos, más allá de los compartimientos, desde una suerte de integración. Es decir, yo, por ejemplo, como con una actividad de modelación puedo atender asuntos de la estadística, puedo atender asuntos del cálculo, de la aritmética, de la geometría, con un problema de modelación planteado, que incluso la investigación pues es muy amable y nos da información al respecto de eso. Entonces, eso creo que puede tributar allá, sí puede tributar allá, y en particular creo que hay una fuente importante, en Colombia en particular,
digamos, se ha venido ganando en ese terreno de constituir una comunidad académica en torno a pensarnos la educación matemática, que pues está en concordancia con las posturas internacionales, ¿sí? A nivel internacional lo encuentra diferentes eventos, revistas académicas, posgrados especializados en pensarnos con mucho más detalle cada uno de esos elementos que hemos considerado hasta el momento y que creo que valdría la pena seguir revisando. Para finalizar, entonces, pues nos quedaría seguir tendiendo puentes entre otras disciplinas. Por ejemplo, las neurociencias nos han dicho cosas como, por ejemplo, pensarnos desde lo sociológico nos da información, como esta perspectiva STEM, bien interesante, muy prometedora, con ya muchas experiencias a nivel mundial, nos ofrece un panorama de posibilidades interesantes. Esto que acabé de comentar, de seguir de pronto pensándonos un poco con más rigurosidad la didáctica de las matemáticas como una disciplina que fomenta esos aspectos de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas. Y la pregunta sigue abierta, la pregunta con la que arrancamos sigue abierta y es, ¿qué conocimientos debería tener el profesor de matemáticas? O el profesional de otra área que quiere enseñar matemáticas, bienvenido. Aquí y en muchos lugares, hace poco salió en el país de España, que hay necesidad de profesores de matemáticas, ¿sí? Y los profesores de matemáticas pueden provenir de muchos sitios, ¿sí? De muchas profesiones, y bienvenidos, y esta es una invitación a que consideremos otros elementos para enseñar matemáticas, y para los que tenemos la tarea de formar profesores de matemáticas, pues la pregunta es cómo seguimos integrando esas formas de pensar en matemáticas. Y esas eran como las reflexiones, los aspectos que hemos venido revisando de manera particular en la licenciatura y que queríamos compartir el día de hoy con ustedes, agradecerles a ustedes por su escucha y por su atención, y pues, si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchas gracias, profesor. Nos ha compartido cosas muy importantes. Yo creo que para nosotros, que somos profesores de matemáticas, tenemos un gran reto, ¿no? Y usted nos ha dado muchas ideas que de verdad tendríamos que volver a revisar la conferencia grabada. Sí va a estar, la verdad, ya se les indicará cuál es el link, pero sí tendríamos que volver a revisar porque hay muchos aspectos que tendríamos que profundizar. En realidad tenemos un gran reto nosotros los profesores respecto a cómo enseñamos, cómo lo enseñamos, la verdad. Bueno, y está abierto, los que deseen hacer sus preguntas, pueden activar sus micrófonos. Bueno, yo sí que tenía una pregunta, profesor. Siempre los estudiantes, yo creo que como que se muestran un poco renuentes a aprender las matemáticas, al menos en el colegio, ¿no? ¿Verdad? En el colegio tenemos, en realidad a veces, en la asignatura de matemáticas, y uno comienza a revisar cómo les está yendo a los estudiantes, siempre se ve que las notas son un poco bajas, ¿sí? Y cuando uno le pregunta a los estudiantes, lo que usted decía, ¿no? No es que no me gusten las matemáticas, es que no entiendo lo que me están explicando, ¿no? Y a veces también no vemos el para qué lo aprendo, ¿no? Pero ¿para qué aprendo eso? Entonces, desde su experiencia, ¿cómo tendríamos nosotros que vencer eso que el estudiante no quiere avanzar? O sea, ¿cuál sería nuestro papel, ¿no? ¿Verdad? Como profesores. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, y es súper pertinente, y es una cuestión que todo el tiempo nosotros intentamos situarla, y aquí nos hemos acogido de manera un poco, digamos, más contundente y directa a una propuesta. Digamos que nosotros nos entendemos en la globalidad de que hay diferentes enfoques en educación matemática, pero creemos que hay una propuesta bien interesante de la propuesta de la socioepistemología de Ricardo Cantoral y sus colaboradores en el CIMBESTAB en México, que ellos han venido planteando cómo un asunto importante puede ser el tipo de tareas y cómo el pensamiento matemático se construye socialmente a través del trabajo con el otro, y esto posibilita de alguna manera entender esas aplicaciones, entender
las maneras en las cuales esto puede ser funcional a riesgo de algo. El problema ahí es que, si bien puede ser motivante, nos conduce o nos pone en una tarea en las que curricularmente empieza a no encajar, porque son tareas que en el tiempo van a demandar mucho tiempo. O sea, sabemos que resolver un problema es una tarea que demanda tiempo, pero que puede ser conceptualmente muy fructífera, a sacrificio de poder avanzar en muchos temas, tal vez sin motivación, solamente por hacerlos, pero tal vez sin la ganancia conceptual y de profundidad que se tiene con la resolución de problemas. E incluso este enfoque de la resolución de problemas había sido planteado ya por Schoenfeld, por Charnay, por Polya, que ha venido planteando la resolución de problemas como un escenario potencial de aprendizajes matemáticos, y que efectivamente nosotros lo reconocemos. Creemos que es por allí empezar por el problema. Puede ser un elemento que nosotros hemos incluido. Allí tenemos unas experiencias de investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en entender fenómenos cotidianos, como qué pasa en una olla express, qué pasa para enfriar, cómo hago para enfriar una bebida, ¿sí? ¿Qué elementos matemáticos están allí? ¿Qué aspectos hay en un resorte? ¿Qué elementos matemáticos hay en un resorte y qué se puede decir de eso? Pero claro, eso nos va a poner en una mirada en la que me tengo que salir un poco de ese currículo habitual y de esa carga conceptual en la que estamos habituados. Y entonces ahí ahora entramos en esa tensión, ¿sí? ¿Cómo hago para mediar entre eso curricular que generalmente tenemos prescrito y aquello en lo que creemos que tenemos una ganancia en términos de lo que aprenden nuestros estudiantes, y que ahí efectivamente ganamos un poco en entender cómo funciona, a dónde sirve, dónde es útil estos elementos? Entonces, es una posibilidad, pero es una posibilidad con sacrificio. Claro, claro. Gracias. A ver, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué es lo que piensa de la manera en la que se debe evaluar los conocimientos adquiridos? Muy importante. Claro que sí. Muchas gracias. Y ahí es un aspecto fundamental, y es, ¿qué es lo que evaluamos? Y creo que aquí hay una pregunta bien interesante, y es, ¿yo evalúo lo que enseño o realmente evalúo lo que el estudiante aprendió? ¿Sí? Que ahí hay un primer planteamiento. O sea, ¿fue lo que el profesor enseñó? Esperaría que estuviera de alguna manera semejante a lo que el profesor espera, ¿sí? Pero si yo reviso, por ejemplo, el proceso que tuvo el estudiante para elaborar un significado, ¿en qué parte del proceso está? ¿Sí? Digamos, yo quería que llegara a comprender la función, la función inversa, pero solamente llegó a entender el dominio y el rango de la función, y no alcanzó a llegar hasta la función inversa. Ahí hay un proceso en el que yo podría revisar cómo efectivamente está en evolución. Y allí, por ejemplo, la misma pedagogía en general, el conocimiento pedagógico en general, como lo situaban Pell, es importante. Por ejemplo, en evaluación hay mecanismos de evaluación diferentes. Una evaluación, por ejemplo, hay una idea allí bien importante de la evaluación auténtica, de evaluar con rúbricas, ¿sí? Más allá de la nota. Eso tal vez podría darnos un poco una mirada también un poco más amplia de qué significaría el proceso de aprender matemáticas y de irnos aproximando a un concepto. Y tiene mucho que ver con lo que creamos que es aprender matemáticas. Porque si yo lo que quiero es aprender un algoritmo, pues entonces evalúo el procedimiento o evalúo el resultado, ¿sí? Que es donde puedo evidenciar que el procedimiento puede estar bien. Pero, por ejemplo, la tecnología ahorita ahí nos hace pensar. Si yo le pongo al estudiante muchos problemas, él va a una aplicación y la aplicación le hace, le hace hasta los procesos, ¿sí? O sea, la aplicación le hace el proceso paso a paso y se lo muestra. Entonces, ahí tendría sentido pensarme en que voy a evaluar el proceso y el resultado, o más bien me interesa es que, como ya la información está ahí, porque también es otro elemento que lo tecnológico nos hace pensar, el estudiante tiene aplicaciones que le resuelven, tiene aplicaciones que le grafican, tiene una cantidad de recursos a la mano que nos hacen descentralizar la mirada de ahora, entonces, ¿qué es lo que necesito evaluar? Tal vez cómo lo aplica, o tal vez, por ejemplo, tal vez la forma en que lo demuestra, ¿sí? Porque allí ya no voy a tener un software que me haga la demostración o que me haga la prueba, ¿sí? Sería legítimo pensarlo desde allí. O que lo aplique con ciertas condiciones, o hay una muy interesante que es la modelación. ¿Cómo utiliza esa matemática para construir un modelo o para simular algo, por ejemplo? Creo que sería ampliar esa perspectiva del objeto matemático.
Yo creo que ese sería tema para una nueva conferencia, el tema de la evaluación. Teníamos que quitar muchas creencias que tenemos los profesores. Bueno, aquí otra pregunta muy importante. Dice, ¿qué tan importante es incluir ejercicios sobre operaciones básicas en las tareas para crear habilidades operativas en el estudiante? Yo creo que es necesario porque si bien incluso la neurociencia, y ahí volvemos y nos, ¿cómo hablamos con otros? Las neurociencias están, en la actualidad uno podría decir, no, es que realmente lo importante no es obtener el resultado, ¿sí? El resultado, en últimas, lo que me está dando es solamente una serie de pasos que podría ser una máquina. ¿Mm? Lo realmente importante es qué tipo de habilidades se desarrollan conceptualmente, neuronalmente, qué tipo de conexiones se establecen, qué tipo de sinapsis cerebrales se establecen cuando yo estoy haciendo ejercicios de operaciones básicas. Y creo que allí hay una ganancia importante desde la neurología en términos, sobre todo de ese. Hay un artículo muy interesante de cómo las operaciones básicas, elementales, de cálculo mental, sobre todo, de cálculo mental, contribuyen de manera fundamental a la creación de sinapsis y contributan a la plasticidad cerebral. Y eso nos hace pensar en efectivamente su necesidad. Que no, o sea, no podemos decir que es que porque no me interesa el resultado, no me interesa que tenga desarrollada unas habilidades numéricas básicas, ¿sí? Y otra vez eso nos convoca a la evaluación. Entonces, si eso es así, ¿qué debería yo esperar? Entonces, por ejemplo, allí nosotros hablamos de un razonamiento cuantitativo, ¿sí? Un razonamiento que me permita hacer cuentas y que me sirva, de que le sirva a cualquier persona, sin importar que se dedique a las matemáticas, sin importar que se dedique a algún área que tenga que ver con matemáticas, pero sería pertinente pensarnos en que en ese lugar yo tenga desarrolladas unas habilidades que me permitan desempeñarme como ciudadano en términos aritméticos, en términos cuantitativos. Y creo que esa sería una necesidad importante para cualquier, ni siquiera es para cualquier profesional, para cualquier ciudadano, planteémoslo en ese sentido, y creo que sí es importante, la escuela debería seguir trabajando en eso. Ahora, hay que descentralizarlo, o sea, que el objetivo no sea solamente hacer cuentas y que el estudiante, digamos que si se sabe las tablas de multiplicar es porque sabe multiplicar. Hay estudiantes que se saben las tablas de multiplicar y los pones a hacer una multiplicación de 3 cifras y ya ahí sí no se puede. Entonces, es un poco pensarnos en esa intención de ese aprendizaje. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice que hay profesores que somos muy mecánicos y esta persona cree que la matemática es una ciencia de razonamiento, de pensar. Entonces su pregunta dice, ¿cómo podemos hacer que el estudiante empiece a razonar y no ser tan metódico y mecánico? Sí, yo creería que ahí, por ejemplo, la apuesta que nosotros proponemos es, uno diría, pues hay que poner problemas, ¿sí? Sería pensar más allá de la rutina del ejercicio, pensarnos en problemas, en abordar problemas. Y es una mirada también que se ha hecho en muchos, desde muchas perspectivas. Nosotros creemos que le apostamos de manera importante a lo histórico. Ver en la historia de las matemáticas qué ocurrió, lo convoca al estudiante a investigar, ¿sí? Y, o sea, no solamente seguir la rutina, o sea, ya no es algo mecánico, tengo que ir a investigar qué fue lo que pasó. ¿Cómo así, cómo era que hacía ese señor Eudoxo para calcular el área de los círculos inscribiendo figuras? Y entonces, ¿cómo así que se inscribe una figura? Pero yo la puedo escribir, me interesa cómo se escribía, no, porque yo puedo en GeoGebra poner eso y ya me la escribió, pero entonces estoy investigando y en ese proceso de investigar no necesito ser rutinario ni mecánico, ¿sí? Puedo tener unas alternativas. Y yo quiero aquí también, claro, en que no puede situarse todo allá. O sea, vaya, investigue y demorémonos todo el semestre investigando el método de exhaustión. Ese tampoco puede ser el objetivo. Es cómo complementamos ahora, también es bueno una práctica rutinaria que precisamente en términos neuronales está estableciendo rutinas de procedimientos que se van haciendo más complejos y que también está demostrado, no matemáticamente, sino clínicamente, que tributa a la generación de nuevos enlaces y de nuevas redes neuronales. Entonces, esos procedimientos mecánicos y rutinarios son necesarios, no se puede negar su necesidad, pero también va a ser necesario pensar en lo creativo, por ejemplo. Yo como en matemáticas se puede innovar o se puede crear o todo ya está hecho, ¿no? Podría crearme un modelo de una situación o de entender cómo modelo matemáticamente un resorte, la temperatura, cómo se enfría, cómo funciona una sombra,
elementos de lo cotidiano, matemáticas que están en lo social y que a veces las hemos olvidado un poco por estar solamente privilegiando lo rutinario, lo mecánico, el ejercicio, la prueba, y que eventualmente podrían salir a otros problemas, a otras situaciones que nos lleven a pensar en otras posibilidades. La capacidad de creación, la capacidad de imaginar, ¿sí? Imaginémonos una nueva operación en matemáticas, ¿sí? Hay una propuesta muy interesante, por ejemplo, de pensarnos en qué pasa si trabajamos con conjeturas, qué pasa si trabajamos con problemas irresolubles en matemáticas, ¿sí? Y se los ponemos a los estudiantes, de entrada sabiendo que son irresolubles, pero sin que ellos lo sepan, ¿sí? Y eso, porque además también hay una cosa en términos de la motivación. Yo hago un problema porque sé que tiene respuesta. ¿Qué pasa si el problema no tiene respuesta? ¿Qué pasa si el problema es una conjetura o tiene múltiples posibilidades? Entonces, ya tal vez dejo de ver a la matemática que es estática, que además me hace fomentar esa creencia de que todo allí funciona de manera milimétrica y cuadriculada y nos sesga un poco la posibilidad de creación, de innovación en matemáticas. Y yo puedo hacer cosas nuevas en matemáticas, como, no sé, una gráfica distinta, una gráfica, por ejemplo, en otro sistema de referencia, es interesante verla. ¿Sí? ¿Qué pasa si ya no la grafico en cartesiana, sino en polares? No sé, cosas de ese estilo lo llevan a pensar, ¿sí? Creo que efectivamente es el tipo de tareas que se proponen son las que propician dejar de hacer rutinas y pasar un poco a forzar a la creatividad, al razonamiento. Creo que es una necesidad. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, pero qué importante lo que nos ha comunicado el profesor Mojica, ¿no? Que el profesor de matemática no solo debe entender las matemáticas, sino también qué hermoso sería investigar, ¿no? Enterarnos cuáles son los adelantos de la neurociencia respecto a cómo la persona aprende, cuáles son los adelantos de la psicología educativa, por ejemplo, ¿no? Esto de las emociones, o sea, todo esto es bueno entenderlo. Sí, porque así como que tenemos una visión más amplia y podemos llegar más a nuestros estudiantes. Bueno, profesor, mil gracias por su aporte. En realidad ha sido muy importante para nosotros. Y también le agradecemos mucho a las personas que nos han acompañado en esta conferencia y los invitamos a las 2 de la tarde que seguimos con el curso de Historia de las Matemáticas. Profesor, usted nos ha dicho que tenemos que entender un poquito y también el estudiante, ¿no? Remontarlo a cómo se dio ese concepto. Eso sería muy motivante. Y de verdad que el curso Historia de las Matemáticas está muy motivante. O sea, uno está ahí pendiente de lo que el profesor está explicando, porque parece mentira, remontarnos a lo anterior nos ayuda mucho, ¿no? Cómo ellos empezaron con el conocimiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y profesor, que no sea la última vez que lo tengamos con nosotros. ¿Ah? Bueno, esperemos que así sea. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno poder haberles contado un poquitico de estas reflexiones y ese potencial histórico, perdón, ese potencial que tiene la historia de las matemáticas como recurso didáctico. Importantísimo. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amables. Bueno. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.